Muy buenas tardes a todos y todas los que se encuentran conectados. Hoy tendremos la conferencia científica virtual Vulnerabilidad climática de especies tropicales peruanas que se desarrolla en el marco del proyecto Adaptación a los impactos del cambio climático en el ecosistema marino costero del Perú y sus pesquerías, que viene siendo ejecutado por el Ministerio de la Producción y el IMARPE en cooperación con el Profonampe. Este proyecto tiene por objetivo apoyar al gobierno del Perú en la reducción de la vulnerabilidad de las comunidades costeras a los impactos del cambio climático sobre los ecosistemas marino-costeros y los recursos pesqueros. Comprende actividades técnicas a distintos niveles, enfocando sus intervenciones en dos áreas piloto, en Huacho, Punta Salinas, Carquín, y en Máncora, Cabo Blanco, ambas zonas representativas del ecosistema de afloramiento peruano y de la transición del ecosistema tropical. Esta tarde tenemos al doctor Jorge Ramos Castillejos. Él es biólogo marino de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, máster en ciencias en uso, manejo y preservación de los recursos naturales del Centro de Investigación Biológicas del Noreste y doctor en ciencias físicas y naturales de la Universidad de Tasmania, Australia. El doctor Ramos tiene publicaciones sobre edad y crecimiento, reproducción, genética, estadios tempranos, dinámica de poblaciones y efectos climáticos de pulpo y calamares. Actualmente, el doctor Ramos labora en el Departamento de Pesquerías de las Falkland Islands y es investigador adjunto a la Universidad de Tasmania, donde colabora con la doctora Greta Pexel sobre metodologías de evaluación de vulnerabilidad climática de especies pesqueras y acuícolas. Adelante, doctor Ramos, con su exposición Vulnerabilidad climática de especies tropicales peruanas. Muchas gracias y muy buenas tardes. El día de hoy presentaré los resultados del proyecto de la evaluación de vulnerabilidad climática de especies pesqueras del ecosistema marino tropical peruano. Este proyecto se realizó con fondos y en coordinación con el Ministerio de la Producción, el Instituto del Mar del Perú, el Fondo de Adaptación y el Profonam. El Mar del Perú es parte del sistema de la corriente de Humboldt. Esta región se caracteriza por vientos que facilitan o favorecen zonas de afloramiento, lo cual resulta en una de las zonas de mayor productividad a nivel global, y esto sostiene una gran abundancia de organismos marinos. Esto ha permitido que en el Perú se desarrolle una actividad pesquera bastante fructífera. Actualmente el Perú es el segundo mayor productor pesquero del mundo, tan solo después de China, y esto en gran parte por las altas capturas de anchoveta. De hecho, el Perú aporta aproximadamente el 8% del total de la captura pesquera mundial. Una proporción importante de estas capturas provienen de la franja tropical del Perú. Como pueden ver en esta figura, ahí se muestran el desembarque promedio entre el 2008 y el 2017 por puertos a lo largo de la costa peruana, y en azul se indican los puertos que se encuentran en la franja tropical, y estos aproximadamente contribuyen un 13% del desembarque nacional. Sin embargo, con el cambio climático se espera que haya cambios en los vientos superficiales, que haya cambios en las corrientes a lo largo de la costa, que haya un incremento en la temperatura en la capa superficial de hasta 4.5 grados centígrados para el año 2100, que la termoclina se profundice hasta 1.5 metros por década para el año 2065, que haya un menor afloramiento. Se proyecta un incremento en la salinidad, sobre todo en el centro y norte del Perú para el año 2070, y también incrementos en el nivel del mar de 1.2 a 3.4 milímetros por año entre el año 2010 y el 2070. A nivel biológico, por ejemplo, tan solo cambios en la temperatura, el incremento de la temperatura va a ocasionar impactos sobre el metabolismo de los organismos, y esto podría tener efectos negativos en sus tasas de crecimiento, en su capacidad reproductiva. A nivel poblacional, se espera que haya cambios en la distribución y en la abundancia de las especies, así como en la temporalidad de sus eventos de ciclo de vida, es decir, su cronología. La respuesta entre las especies podría ser variable y habría un desfase entre los distintos niveles tróficos que podría ocasionar
cambios en la estructura y en la función de los ecosistemas marinos. Debido a la alta dependencia del Perú sobre las actividades pesqueras, sobre los recursos pesqueros, se ha estimado que el Perú es la 10ª economía más vulnerable por los potenciales efectos que el cambio climático podría tener sobre las pesquerías. De hecho, una serie de estudios han estimado una disminución de entre el 3 y el 38% en el potencial de captura máxima en la franja donde se encuentra el Perú. Como pueden ver en la figura de la izquierda, en ese estudio en particular se estimó una disminución de más del 20%, sin embargo, estudios más recientes han estimado una disminución de hasta el 38%. En la figura de la derecha, ustedes pueden ver que el 0 indica que no hay cambio, los bloques hacia la derecha indican que hay un cambio positivo y los bloques a la izquierda del 0 indican cambio negativo. Y esto representa el porcentaje de cambio en el potencial de ingreso máximo por actividad pesquera en un gradiente latitudinal. Y pueden ver en el bloque en rojo que hay una disminución de hasta el 33%. Esto en el potencial de ingreso máximo en la franja tropical donde se encuentra la franja tropical del Perú. Si bien se tiene un entendimiento, si bien se tienen nociones de los impactos que puede tener el cambio climático sobre las actividades pesqueras, no se conoce con certeza cuáles son las especies que podrían ser más vulnerables a los efectos del cambio climático. Por lo cual, en este proyecto nos planteamos los siguientes objetivos, que fueron elaborar un ranking de vulnerabilidad relativa de las especies pesqueras del ecosistema marino tropical del Perú. Y con base en la metodología que estamos aplicando, también nos propusimos estimar los niveles de exposición y sensibilidad de estas especies, así como identificar los factores climáticos que pueden tener un impacto sobre ellas, identificar los atributos biológicos y poblacionales, es decir, los atributos de sensibilidad que pueden tener un mayor peso sobre estas especies, así como detectar las brechas críticas de datos que nos podrían permitir priorizar líneas de investigación para desarrollar futuras evaluaciones. En este estudio se evaluaron 35 especies de 3 grupos. 7 especies bentónicas, 16 especies demersales y 2 especies pelágicas. Entre las especies bentónicas tenemos a la concha de abanico, a la concha negra, langosta, 2 especies de ostras, percebe y pulpo. Entre las especies demersales, por ejemplo, tenemos al bagre, a la cabrilla, a la cachema, al congrio manchado, al falso volador, una muy importante, la merluza, entre otras. Y entre las especies pelágicas tenemos a especies que son de gran importancia en el Perú por su volumen de captura. Entre ellas el bonito, la caballa, el jurel, el perico, la pota, y también 2 especies de tiburón, el tiburón martillo y el tiburón zorro. El método que estamos empleando involucra 2 componentes para estimar la vulnerabilidad. Estos son exposición y sensibilidad. Por exposición entendemos los estímulos que tienen un impacto sobre las especies, es decir, los factores climáticos, por ejemplo, la temperatura, el pH, la salinidad. Por la sensibilidad entendemos el grado en que la especie es afectada por estos factores climáticos. Y juntos van a determinar la vulnerabilidad, que es el grado en que la especie es susceptible a los daños. Se desarrollaron 2 talleres, uno en el IMAR-P en Lima y otro en el IMAR-PC de Paita, en el cual participaron expertos. Estos especialistas realizan investigación sobre las especies que evaluamos y se seleccionaron 2 expertos y se asignaron a 4 a cada uno de los 3 grupos, es decir, 4 expertos al grupo bentónicos, 4 expertos al grupo demersales y 4 expertos al grupo de especies pelágicas. Los expertos elaboraron fichas técnicas de las especies que incluían información sobre su historia de vida, distribución y sobre hábitat, datos de captura y de biomasa, así como las respuestas a la variabilidad ambiental. Esto con la intención de comprender cómo los factores climáticos podrían afectar a las especies evaluadas de acuerdo a sus atributos biológicos. Entre los factores de exposición que se incluyeron en el análisis se encuentran la temperatura superficial y la temperatura de fondo del mar, la salinidad superficial y salinidad de fondo del mar,
el pH, clorofila superficial, precipitación, incremento en el nivel del mar. Básicamente lo que intentamos hacer era medir la magnitud de cambio de cada uno de estos factores climáticos en el futuro respecto al pasado, de acuerdo al escenario RSP 8.5, Business as Usual. Y los atributos de sensibilidad que se consideraron fueron 13, en 3 grupos de abundancia, distribución y tecnología. Por ejemplo, se incluyó la fecundidad, promedio de edad de madurez, periodo de reclutamiento, si la especie era generalista o era especialista, el estado de la biomasa, la capacidad de dispersión larval o duración larval, la capacidad de desplazamiento de adultos o juveniles, la tolerancia fisiológica, la disponibilidad espacial de hábitat no ocupado, y para los atributos de fenología, las variables ambientales como señal fenológica para apareamiento de desove o para asentamiento o metamorfosis, desfases temporales de eventos de ciclo de vida y migraciones estacionales por alimentación o por reproducción. Para ambos componentes se consideraron 3 categorías. Estas son categoría baja, media y alta. En el caso de exposición, la categoría baja se refería a cuando el factor climático tenía un efecto mínimo sobre la especie, y la categoría alta se refería a cuando el factor climático tenía un efecto considerable sobre la especie. En cuanto a los atributos de sensibilidad, la categoría baja se refería a que si la especie tenía una alta capacidad de respuesta. Si tenía una alta capacidad de respuesta, entonces la especie tendría un menor riesgo respecto a estos cambios climáticos. En cambio, una categoría alta se refiere a cuando la especie tiene una baja capacidad de respuesta, es decir, que se encuentra en mayor riesgo. Por ejemplo, tenemos para el atributo de fecundidad, una especie con mayor fecundidad tendría una mayor capacidad de respuesta y la especie, por lo tanto, se encontraría en menor riesgo, comparado con una especie que tiene una baja fecundidad y se podría encontrar en mayor riesgo. Esto por la capacidad de repoblar a la población. Entonces, la dinámica consistió en que los 4 expertos por grupo iban a distribuir 4 puntos entre las 3 categorías, de acuerdo a la información recabada y a su criterio respecto al efecto que los factores climáticos podrían tener sobre las especies, dependiendo de sus atributos biológicos. En este caso, 3 expertos, digamos, es un ejemplo, 3 expertos asignaron 3 puntos a la categoría alta y 1 punto a la categoría media, y el cuarto experto asignó 4 puntos a la categoría alta y 0 puntos en la categoría media y baja. Entonces se hacía la sumatoria de puntos por categoría, y estos puntos se incluían en la ecuación que les muestro, y se obtenía un puntaje ponderado. Este puntaje ponderado se iba a obtener para cada factor de exposición, así como para cada atributo de sensibilidad. Y estos puntajes ponderados iban a servir posteriormente para la estimación del componente único de exposición y del componente único de sensibilidad, que iba a servir para estimar la vulnerabilidad. También se obtuvo la sumatoria de cada de estos puntajes ponderados, y este valor iba a servir para el ranking relativo de exposición y el ranking relativo de sensibilidad de las especies. Respecto a los puntajes ponderados por factor de exposición y por atributo de sensibilidad, estos se consideraron dentro de este criterio, esta regla lógica, como le llaman en estudios anteriores, y en el cual se consideran 3 categorías también, alta, media y baja, dependiendo del número de factores climáticos o atributos de sensibilidad que cayeran dentro de cierto rango de valores. Por ejemplo, una categoría de exposición o sensibilidad alta se refería a cuando 3 o más factores climáticos o atributos de sensibilidad tenían un valor mayor a 2.5. Y una categoría de exposición o sensibilidad baja se refería a cuando 3 o más factores climáticos o atributos de sensibilidad tenían un valor menor a 1.5. Entonces, ya teniendo ese valor único de sensibilidad y valor único de exposición, se obtenía el valor de vulnerabilidad, la categoría de vulnerabilidad. Digamos que en este caso,
la especie tenía una sensibilidad alta, un valor de 3, y una exposición baja, un valor de 1. Entonces 3 por 1, 3, nos daba una vulnerabilidad alta. Y de esta manera se podía tener vulnerabilidad media-baja, media, alta o muy alta. También se consideró la calidad de los datos en 4 categorías, por ejemplo, de 0 a 3. La categoría 3 se refería a datos adecuados, es decir, el puntaje que se distribuyó entre las 3 categorías era con base en datos sobre la especie de interés para la zona de interés y que provenían de una fuente confiable, es decir, de artículos científicos, de reportes institucionales. La categoría 2 se refería a datos relacionados. En este caso, el puntaje se basa sobre información de una especie del mismo género o de la misma especie, pero fuera del área de estudio, y se considera que la confiabilidad de la fuente de información puede ser un poco más limitada. En el caso de la categoría 1, que es la opinión de expertos, se refiere a que la puntuación refleja la opinión del experto con base en su conocimiento sobre la especie, y la categoría 0 es cuando no hay información para asignar el puntaje. Aquí es importante mencionar que en este caso, como este es un método precautorio, cuando no había información se tendía a asignar los puntos en las categorías altas. Esto con el fin de no subestimar la vulnerabilidad de las especies. Pasamos a los resultados. En esta figura les muestro el puntaje acumulado por factor de exposición. Los distintos factores de exposición se encontraron todos dentro de un rango relativamente cercano, entre 50 y 60, como pueden observar en las barras grandes sombreadas. Y en las barras pequeñas, las que están en blanco son para especies bentónicas, las que están en gris claro son para especies demersales y las que están en gris oscuro para especies pelágicas. En este caso tuvimos que los dos factores de exposición que tuvieron mayor peso en el nivel de exposición de las especies bentónicas fueron el pH y la temperatura de fondo del mar. Si recuerdan, la mayoría de las especies bentónicas eran especies calcificadoras. Entonces el pH podría tener un efecto muy importante en ellos. En el caso de las especies demersales, la temperatura de fondo del mar fue la que contribuyó mayormente al nivel de exposición de las especies del grupo demersal. Y en el caso de las especies pelágicas, se encontró que la precipitación y la temperatura superficial del aire contribuían en su mayoría a el mayor nivel de exposición de este grupo. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué la precipitación y la temperatura superficial del aire? Si recuerdan lo que les mencioné anteriormente, cuando no había información se asignaban los puntajes a las categorías más altas para no subestimar. Es mejor no subestimar la vulnerabilidad de una especie que sobreestimarla. Entonces aquí se presta a criterio de los investigadores, y si no consideramos, digamos, estos dos factores de exposición, tenemos que entre los factores de exposición que tienen un mayor peso sobre el grupo pelágico son la temperatura superficial del mar y la salinidad superficial del mar, lo cual tiene sentido. En esta figura, ustedes pueden observar el ranking relativo de exposición de las especies. En general, tuvimos que el grupo de las especies bentónicas tuvo un valor promedio más elevado comparado con las especies pelágicas, y el grupo de las especies demersales fueron las que tuvieron un valor promedio menor de los tres grupos. Esto coincide con la distribución de las barras, igual las barras blancas para bentónicas, las barras grises para demersales, las barras gris oscuro para pelágicas. Y pueden ver cómo las especies bentónicas se encuentran cargadas hacia el lado de los puntajes más altos de exposición. Las especies pelágicas se encuentran en la zona media y las especies demersales se encuentran en la zona de los puntajes acumulados más bajos. Y las especies con mayor nivel de exposición fueron la concha negra, el percebe, la concha de abanico, entre otras especies bentónicas, y entre ellas se encontraban el tiburón zorro y el tiburón martillo, las únicas dos especies pelágicas con un nivel de exposición relativamente alto. En esta figura ustedes pueden ver la calidad de los datos por grupo, esto para los factores de exposición,
y tenemos que cerca del 90% de los datos para las especies bentónicas son confiables, son de alta calidad, eran datos adecuados o eran datos relacionados con la especie de interés. En el caso de las especies demersales, cerca del 80% de la información era de calidad, en este caso de datos relacionados. Y en el caso de las especies pelágicas, cerca del 30% de la información eran datos de calidad. Desafortunadamente en este caso, casi el 70% de la información provenía de la opinión del experto o no había datos. En este caso, el grupo pelágico, bueno, tiene una brecha crítica de datos. Aquí está el ranking de los puntajes acumulados por atributos de sensibilidad. Y tenemos que para las especies bentónicas se encontró que la capacidad de movimiento de adultos y juveniles tuvo mayor peso en la sensibilidad de este grupo. Las variables fenológicas para el grupo demersal tuvo un gran peso, en este caso en particular, la variable ambiental como señal fenológica para apareamiento o desove. Y para las especies pelágicas fueron también dos variables fenológicas y un atributo de distribución. En este caso en particular para la capacidad de dispersión larval o duración larval. Aquí está el ranking de sensibilidad por especie. Y tenemos que las especies bentónicas tuvieron un promedio mayor comparado con las especies pelágicas y demersales. Lo pueden notar en la distribución de las distintas especies a través del ranking. Las especies bentónicas se encuentran hacia el lado de los puntajes más elevados. Las especies pelágicas se encuentran distribuidas a lo largo de todo el ranking, sin embargo están localizadas en su mayoría en la parte media, y las especies demersales en la parte de los puntajes más bajos. Tenemos que el tiburón zorro y el tiburón martillo tuvieron los puntajes de sensibilidad más altos, seguido por especies bentónicas como la ostra, el pulpo y la concha negra. Aquí está la calidad de datos por grupo. En cuanto a las especies bentónicas, tenemos que el 100% de la información son datos de calidad, es decir, que son datos adecuados o datos relacionados. Para las especies demersales, tenemos que el 50% de la información es de calidad, el otro 50% de la información provenía de la opinión del experto o no había datos. Y para las especies pelágicas, cerca del 80% de la información eran datos de calidad. Aquí, bueno, el grupo de demersales eran los que estaban más limitados en cuanto a la disponibilidad de información, por lo cual hay una menor confiabilidad en cuanto a los atributos de sensibilidad para este grupo. Y en esta figura ustedes pueden ver la calidad de los datos por tipo de atributos, es decir, por atributos de abundancia, distribución y tecnología. Y pueden ver que para los atributos de abundancia, cerca del 80% de los datos son adecuados o datos relacionados. Para los atributos de distribución es el 70% aproximadamente. Y para los atributos de fenomenología, cerca del 60%. En este caso, bueno, cerca del 40% de la información es limitada para los atributos de tecnología. Entonces se requiere hacer más investigación sobre los atributos tecnológicos en particular. Y finalmente tenemos el ranking de vulnerabilidad, en el cual encontramos que, bueno, 4 especies fueron clasificadas como alta vulnerabilidad. Estas son la concha negra, la ostra, el tiburón martillo y el tiburón zorro. 2 especies bentónicas y 2 especies pelágicas. En el ranking de vulnerabilidad media tenemos, por ejemplo, al bonito, a la caballa, al turel y a la pota. Estas son especies de gran importancia en el Perú por sus volúmenes de captura. Y en las categorías media-baja tenemos a la merluza y al perico, entre otros. Bueno, en las siguientes 2 diapositivas voy a hacer una breve explicación de por qué estos factores climáticos, en particular el pH y la temperatura, pueden afectar a estas 4 especies que fueron clasificadas con alta vulnerabilidad. En la figura de la izquierda pueden observar en el eje de las Y el valor de 0, que indica que no hay efecto o no hay cambio.
Valores menores a cero indican un efecto negativo sobre la variable que se está analizando. En este caso, para los moluscos calcificadores, se encontró que al incrementar la concentración de dióxido de carbono, hubo una disminución en la tasa de sobrevivencia, en la calcificación, en el crecimiento y en la abundancia de estos organismos. En la figura de la derecha tenemos 3 filas y 3 columnas. La fila superior indica condiciones actuales de dióxido de carbono. La segunda fila, la del medio, indica condiciones elevadas de dióxido de carbono. Y la tercera fila, la inferior, indica condiciones más elevadas de dióxido de carbono. Y se puede observar en la primera columna cómo hay un menor desarrollo en las larvas de esta ostra, y en la segunda columna se observa cómo el grosor de la concha es más delgado en condiciones elevadas de dióxido de carbono y cómo no se forma la charnela correctamente en el caso de la tercera columna. Para los tiburones, bueno, tuvimos que el tiburón martillo y el tiburón zorro fueron de las dos especies con mayor vulnerabilidad. Y en la figura de la izquierda les estoy mostrando los resultados de un experimento que se realizó haciendo cambios de temperatura, incrementando la temperatura. En azul se encuentran temperaturas de 26 grados, en rojo se encuentran temperaturas de 30 grados centígrados, y también hicieron variaciones en el pH en condiciones 8 y en 7.5, es decir, en condiciones acídicas. Y en ambos casos se puede observar cómo hay una disminución en el porcentaje de sobrevivencia de embriones y juveniles del tiburón bambú. En la figura de la derecha se realizó este experimento en el cual tienen 3 tratamientos, uno control, concentraciones medias de dióxido de carbono y concentraciones elevadas de dióxido de carbono. En la figura superior miden el tiempo en que el tiburón pasa cerca de una fuente de estímulo alimenticio. En la figura B muestran el número de contactos del tiburón con esta fuente de estímulo alimenticio, y en la figura C muestran el número de mordidas del tiburón sobre la fuente de estímulo alimenticio. Y en los 3 casos se puede observar una disminución en cuanto al tiempo en que el tiburón pasa cerca de esta fuente de alimentos, los contactos y en cuanto a las mordidas que el tiburón tiene sobre esta fuente. Es decir, aquí las condiciones acídicas parecen tener un efecto negativo sobre la capacidad sensorial de los tiburones, que puede afectar su capacidad de predación, su sobrevivencia, mantener estables tamaños poblacionales y podría también tener efectos en el ecosistema, ya que son depredadores top. Y bueno, para finalizar, las conclusiones, tuvimos que 4 especies tuvieron vulnerabilidad alta, 18 especies fueron clasificadas con vulnerabilidad media, 3 especies con vulnerabilidad media baja. Las especies con vulnerabilidad alta fueron la concha negra, la ostra Estereostrea prismática, el tiburón martillo y el tiburón sur. El grupo más vulnerable fue de especies bentónicas con mayor exposición y sensibilidad. Las especies con una exposición alta fueron la concha negra, el percebe, la concha de abanico, el tiburón zorro y el pulpo. Las especies con sensibilidad alta fueron la ostra, el pulpo, la concha negra, el tiburón zorro y el tiburón martillo. Y en cuanto a calidad de datos, bueno, para los factores de exposición, tuvimos que las especies bentónicas y demersales en general tenían información de calidad, de alta calidad. Sin embargo, las especies pelágicas tuvieron información escasa. En cuanto a los atributos de sensibilidad, hubo una calidad alta de información para las especies bentónicas y para las especies pelágicas, pero no fue así para las especies demersales. Y en cuanto a los atributos fenológicos, bueno, estos fueron los que tuvieron la mayor proporción de brechas críticas de datos, lo cual nos indica que se requiere hacer más investigación en relación a qué factores climáticos podrían afectar a las especies pelágicas respecto a los atributos de sensibilidad de las especies demersales y en particular sobre los atributos fenológicos. Finalmente, quisiera agradecer a las instituciones que facilitaron, permitieron la realización de este proyecto,
el Profronampe, el Fondo de Adaptación, el Instituto del Mar del Perú y el Ministerio de la Producción, a los expertos que participaron en los talleres de Lima y de Paita, sobre todo aquellos que participaron en la evaluación, a las personas que apoyaron en la logística de los talleres, a los representantes de Profonampe que estuvieron coordinando el proyecto, al señor José Zavala, a la señorita Guadalupe Alarcón y a los líderes del proyecto por parte de MARPE, el doctor Dimitri Gutiérrez y el doctor Jorge Tam. Finalmente, a las instituciones donde laboro, que me permitieron, me dieron las facilidades para el espacio para poder realizar esta investigación. Muchas gracias. Le agradecemos, doctor Ramos, por su valiosa exposición y a nuestra audiencia, muchas gracias por acompañarnos esta tarde compartiendo un tema muy interesante como es la vulnerabilidad de las especies tropicales peruanas. Hasta una próxima oportunidad. Buenas tardes.